Fracasa golpe de Estado por parte de Norma Piña y sus secuaces para tumbar la reforma al Poder Judicial. Mexicanos y mexicanas, de última hora, noticia de último minuto. Estaba verificando la información y me iba a ir con que pues estos iban a hacer un golpe de Estado y estuvieron a un voto, mexicanos y mexicanas, pero fracasaron. Ganó el pueblo de México, ganó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto también tiene que ver por lo que dijo la presidenta el día de hoy, porque le empezaron a achacar todo. O sea, todo lo que podría haber causado pues es una revelación por parte de la Corte, desacatar lo que dice la Constitución. Imagínense nada más. Bueno, pues todo lo que podría haber traído como causas, ya le estaban diciendo a la presidenta, oiga, ¿y no ha pensado en ello? Que les dijo, sobre todo a los medios chayoteros, dijo, oigan, pues ¿por qué me preguntan a mí si los que están creando esta desestabilidad son los 8 ministros? Son estos ministros que estaban pensando en tumbar la reforma al Poder Judicial, que ya pues había llevado el proceso, ya estaba en la Constitución. Ellos no pueden legislar, mexicanos y mexicanas. Pero bueno, vamos a ver de último minuto. Esto fue lo que acaba de suceder en las votaciones. Duro golpe para la oposición, duro golpe para Norma Piña. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control, y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse en la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señora ministra Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señora ministra Ortiz Alba. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señora ministra Batres Guadarrama. 8 votos. Señora ministra Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Y ahora aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potosí. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado,
6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? No, yo no. Tómala, mexicanos y mexicanas. Se les veía claramente las caras largas y como una de ellas de que no, pues como siempre sacan con la Constitución. No, es que ahí se interpretaba de que eran 6 votos. Eran 8 mexicanos y mexicanas. Les digo, esto pasó todo el resto del día pues ya iban a ser vistos como traidores a la patria, iban a pasar a la historia y claramente lo siguen siendo los que votaron a favor, los que estaban de acuerdo con que eran 6 votos mexicanos y mexicanas. Ustedes los escucharon, ustedes los vieron. Bueno, ¿qué les dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum para pues tomarles todo lo que iban a hacer como consecuencia a la nación, esta votación para supuestamente tumbar la reforma del Poder Judicial? No la podían tumbar, pero iban a provocar una desestabilización. No la pueden tumbar porque ya está en la Constitución, ya se llevaron los procesos, ellos no pueden legislar. Pero bueno, estaban con esta idea de que interpretan unas leyes y ya se hacen de que, mira, sí la podemos dar de baja. Pues le preguntaron a la presidenta de que, bueno, esto que está sucediendo pues va a afectar a la nación, va a afectar a los empresarios, sí va a venir para abajo supuestamente. Bueno, pues ¿por qué me echan la carga a mí? Échensela a ellos son los que están haciendo las votaciones. Se me hace que esto fue clave, mexicanos y mexicanas. Vamos a escucharla. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? Tómala. ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte
y ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Tómala. Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se la regresó bien y bonito a este reportero del Financiero y claramente a los ministros del Poder Judicial, mexicanos y mexicanas. Lo dejó, bueno, a este reportero lo dejó mudo, ya no supo qué hacer. Y luego sí escucharon que dijo, es que hay una guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Claramente que no. Lo que pasa realmente son los del Poder Judicial que se están rebelando. Estaban haciendo un golpe de Estado, mexicanos y mexicanas, que les falló completamente por solamente un voto. Ustedes lo vieron al comienzo, pero sí, con mucha razón la presidenta Claudia Sheinbaum, oye, pues la desestabilidad, la incertidumbre, pues todo esto lo está provocando ellos con esta votación en contra y pues querían desestimar lo que ya está en la Constitución. ¿Qué dijo el presidente de la Cámara de Senado, Noroña, por esta cuestión? Dice, se rebelan contra el marco constitucional, pierden y no reconocen, pierden y no reconocen. Claramente esto fue, les digo, hace como una hora. El resultado de hace unos minutos fue lo que les acabo de mencionar, el fracaso total de este golpe, porque era un golpe de Estado, mexicanos y mexicanas, así clarito, un golpe de Estado. Fíjense todo lo que iban a provocar si es que
juntaban las 8 votaciones. Tremendo. O sea, se rebelan contra el marco constitucional, pierden y no reconocen. Pierden y no reconocen. A ver, si nosotros hubieran logrado los 8 votos y dijéramos no vamos a acatar, nos estarían cocinando vivos. Y la Corte tranquilamente puede decir, perdimos, pues fíjense que no, que ahora vamos por 6. Y si luego alguien de los 6 dice, no, ya me nos parece demasiado, eso yo ya no lo acompaño, es el colmo del desparpajo, entonces van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda sola, va a decir que la Constitución es ella. ¿Qué nivel de desvarío y qué nivel de irresponsabilidad? Aquí dice que se equivocó González Alcántara y Carrancá no en su proyecto, sino en pensar que se podía estar por encima de las pasiones. Y dice que un juez debe actuar con imparcialidad, mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Pues yo no le pido que respete los clamores de las mayorías, yo le pido que respete la Constitución y que respete la exigencia de mayoría calificada. Y aquí es donde confiesa su facciosidad, en su renuncia, dice. Justamente es lo que yo les comento varias ocasiones, de que pongan los escenarios. ¿Qué pasa si fuera al revés? Justamente como dijo el presidente del Senado, Fernández Noroña, si fuese la oposición Morena y que estuvieran estos ministros con Morena, que dijeran, no vamos a acatar lo que ya se aprobó. En los medios estarían 24/7, se los apuesto, que serían unos traidores. Así, literal. Se los estarían comiendo. ¿Pero qué pasa? No, los medios chayoteros defendiéndolos de que no tienen, que ellos están en su derecho, que los ministros son los que tienen el poder, y pues ya estas interpretaciones tremendas de que, primero son 8, no, ahora son 6 las votaciones para poder desestimar y quitar la reforma al Poder Judicial. Háganme ustedes el grandísimo favor, pero de verdad, antes de que esto se los publicara, comentaba así otros ministros, los que estaban a favor de que pues iban literal por el golpe de Estado. Así en las entrevistas pensaban que ya se iba a hacer, que iban a provocar una desestabilidad. Eso era sobre todo el principal destino de esto que estaban haciendo estos señores. Sobre todo, imagínense, estamos a la vuelta con los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ahí se podría meter hasta por los gringos, así literal. Porque como ya vieron que no pudieron pedir, ya pidieron la ayuda, pero Estados Unidos no los peló. Con esto, pues podría ser como una puerta para que entraran los gringos de que ¿qué está pasando en México? Ya ven que ellos se meten para todo. Si todavía se quejan, quieren hacer anuncios de inversión y todavía están preocupados, pues con esto todavía estaría más. Y claramente lo que buscan estos señores, lo que les acabo de mencionar, querían hacer una desestabilidad. Segundo, es cómo seguir con sus privilegios, cómo seguir con la lana, porque a ellos no les importa lo que sucede en México, sobre todo los traidores, los que votaron a favor. Ellos claramente defendiendo sus intereses y los intereses de un puñado como los impuestos que no paga Salinas Pliego. Sus privilegios es el dinero, así en pocas y sencillas palabras. Es el segundo punto y que podría ser el primero. Ellos están viendo cómo quedarse en su puesto para seguir ganando más que el presidente, bueno, en este caso más que la presidenta Claudia Sheinbaum, porque eso está en la Constitución, porque ganan hasta 4 o 5 veces más. Si no era de esta manera, era renunciando, y renunciando se querían llevar pues su pensión vitalicia de por vida, pero claramente eso lo comentaron hace pocos días de que no se iba a permitir,
que renuncien porque pues, es para vaciar las arcas del Poder Judicial. Tiene que ser todo bien hecho. Y de esta forma, pues ya se les va a caer todo a estos ministros traidores. Porque esa es la palabra, mexicanos y mexicanas. Imagínense, de verdad, hay que poner otro escenario. Que suceda este mismo escenario, pero en Estados Unidos. Y sería una crisis tremenda. Una crisis tremenda. Pero aquí, por ejemplo, dice, ya salió el peine, pues claramente quieren el dinero. Pues sí, no, para mí no es extraño, no es nada nuevo que ya haya salido el peine. Claramente esto es por lo que ellos están luchando con todo. Sobre todo los que votaron a favor. Hay, creo, alguno que otro que estaban es del puñado de estos secuaces de Norma Piña, pero bueno, les dio el golpe de realidad y votaron en contra. Creo por ahí son dos ministros. Pero así las cosas, mexicanos y mexicanas, estuvimos a punto de llegar a este punto de desestabilidad, de incertidumbre por estos señores. Para mí, les digo, lo que pienso es de que como estamos a la vuelta de las elecciones, querían provocar toda esta desestabilidad, de que se disparara el peso. Si de por sí con las declaraciones, con las amenazas de Donald Trump se mueve el peso mexicano, con esto todavía peor. Y luego los inversionistas empezarían a decir, si de por sí ya lo traen, de que no hay incertidumbre jurídica, pues ya con esto iban a decir, no, pues ya nos salimos. Y qué bueno que esta pregunta de incertidumbre, lo que le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, se las redirigió. Miren, todo lo que van a provocar va a ser ustedes van a ser los causantes de todo esto que se podía venir, pero lo bueno fue que no sucedió, mexicanos y mexicanas. Bueno, espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.